Muy buen día para todos. Este es el video 2 de este curso de energía solar fotovoltaica. En este veremos dos temas fundamentales que son la latitud y la longitud. Comencemos. Entonces, ¿qué es la latitud y longitud? Son las coordenadas geográficas mediante las cuales podemos definir con precisión una posición cualquiera en la superficie terrestre. Se expresan en grados sexagesimales y se dan con referencia al ecuador y al meridiano de Greenwich. Entonces, cada ubicación, cada punto en la Tierra, sea donde sea, va a tener asociada una latitud y una longitud que me va a indicar dónde está ubicado exactamente ese lugar. El ecuador es la circunferencia definida sobre la superficie de la Tierra por un plano perpendicular al eje de rotación de la Tierra, que la divide en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces vamos a suponer que a la Tierra le vamos a hacer un corte de esta manera, donde va a quedar dividida en dos partes iguales. Entonces aquí vamos a obtener un círculo y la circunferencia que define ese círculo es lo que conocemos como la línea del ecuador, que divide a la Tierra en un hemisferio norte y en un hemisferio sur. Las circunferencias definidas sobre la superficie terrestre por planos perpendiculares al eje de rotación de la Tierra y por tanto paralelas al ecuador se denominan paralelos. Entonces, como paralelos son estas líneas que vemos acá, que están paralelas a la circunferencia del ecuador. Entonces, eso es lo que se conoce como paralelos. El meridiano de Greenwich es la semicircunferencia que une los polos y pasa por la localidad inglesa de Greenwich. Para explicar esto mejor, vamos a suponer que la Tierra se va a partir en dos partes iguales, pero que ese corte se va a hacer de esta manera y que se va a hacer pasando por Greenwich, la localidad inglesa. Entonces, la semicircunferencia que define parte de este círculo que resulta del corte es lo que se conoce como meridiano de Greenwich. Las semicircunferencias definidas por los círculos máximos de la esfera terrestre que pasan por los polos se llaman meridianos. Entonces los meridianos son estas líneas que vemos acá. Son círculos máximos que pasan por los polos. Eso es lo que se conoce como meridianos. ¿Por qué son importantes la latitud y la longitud en la energía solar fotovoltaica? Porque a través de las coordenadas se puede determinar la radiación solar del lugar por medio de cierta base de datos, y este es el punto de partida en un dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico. Y porque a través de las coordenadas se calcula la radiación global del lugar mediante una serie de ecuaciones o algoritmos, ya que cada lugar tiene una radiación asociada a sus coordenadas. Entonces veamos qué es la latitud. La latitud, que se define con la letra griega phi, es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie de la Tierra y el ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por dicho punto. Vamos a explicar entonces más claramente qué es la latitud a través del siguiente ejemplo. Vamos a ver que aquí tenemos la Tierra representada como dos partes iguales, donde tenemos un hemisferio norte y tenemos un hemisferio sur, y que esas dos partes de la Tierra están divididas
por este plano que resulta de la circunferencia del ecuador. Entonces, por otro lado, nos ubicamos en un punto cualquiera en la Tierra. A manera de ejemplo, nos ubicamos en este punto, y el ángulo que resulta desde este plano, que es la mitad o está en la mitad de la Tierra, hasta el punto donde estamos ubicados o de nuestro lugar de interés, ese ángulo que resulta es lo que se conoce como latitud, que se puede representar de dos maneras principalmente. Entonces, en una vamos a colocar el ángulo y le vamos a agregar el signo más si estamos ubicados en el hemisferio norte, o si estamos ubicados en el hemisferio sur, entonces agregamos el ángulo y un signo menos, que eso nos indica que está en el hemisferio sur. La latitud varía o está entre 0 grados y 90 grados, o en este caso entre 0 grados y menos 90 grados. La otra forma de representarla es indicar el ángulo de esa latitud y indicar el lugar o el hemisferio al que corresponde. Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos 30 grados al norte o hemisferio norte, y si estamos en el hemisferio sur, entonces solamente se coloca el ángulo y el hemisferio en el que está ubicado, sin colocarle signos. Entonces esas son como las dos formas de representarlo, las principales formas. Pero veremos en el curso que la representación que más necesitamos o que más se usa es esta, donde indicamos el ángulo y un signo para indicar si es en el norte o en el sur. Por otro lado, veamos qué es la longitud. La longitud es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie de la Tierra y el meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto. Vamos a explicar más claramente qué es la longitud a través del siguiente esquema. Entonces vamos a asumir un punto cualquiera en la Tierra. Vamos a asumir, de manera de ejemplo, este punto. Cualquier punto, cualquier ubicación en la Tierra va a tener asociado un meridiano. Recordemos que el meridiano es una circunferencia máxima que pasa por los polos de la Tierra. Entonces, por un lado tenemos ese meridiano que está asociado a un lugar o a una ubicación en la Tierra. Por otro lado tenemos el meridiano de Greenwich, que es el meridiano que es nuestra referencia, o sea, el punto de 0 grados. Entonces el ángulo que se forma desde ese meridiano de Greenwich hasta el meridiano asociado a algún lugar es lo que se conoce como longitud, que es la otra coordenada. Hay dos maneras principales de representarlos. Una es indicar el ángulo y indicar el hemisferio al cual corresponde. Si está a este lado del meridiano de Greenwich, es el meridiano o el hemisferio oriental, y si está de este punto hacia este, entonces corresponde al hemisferio occidental. Entonces, una de las formas es indicar el ángulo e indicar cuál es el hemisferio al cual corresponde. Entonces, estos dos son los que tenemos a manera de ejemplo. La otra forma, que es similar a la latitud, es indicar el ángulo y colocarle un signo. Si es positivo, nos está indicando que es al este, y si es negativo, nos está indicando que es al oeste. En el caso de la longitud, vamos a tener que puede estar entre 0 grados y más 180 grados si estamos mirando hacia el este, o va a estar entre 0 y menos 180 grados si está hacia el oeste. Entonces esas son las dos formas de representarlo. La que más vamos a usar es esta, con el signo y el valor del ángulo de la longitud. Veamos ahora cómo determinar las coordenadas de un lugar, es decir, latitud y longitud, a partir de Google Maps.
Muy bien, como mencionamos ahora, la latitud y la longitud son datos fundamentales para poder hacer el diseño y el dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico. Entonces vamos a mostrar cómo encontrar esos datos a través de Google Maps, que es un procedimiento bastante sencillo. Entonces ingresamos a Google Maps y colocamos la ciudad en donde vamos a hacer nuestro montaje. En este caso, a manera de ejemplo, vamos a colocar Medellín, Antioquia, Colombia. Y ubicamos el lugar donde nosotros vamos a hacer nuestro diseño, nuestro montaje. A manera de ejemplo, vamos a escoger un lugar cualquiera. Lo otro es colocar la dirección, la ubicación o dirección del lugar, de la casa exactamente en este punto, y a través de Google Maps muestra en dónde está ubicada. Entonces, ya cuando tenemos nuestro lugar, vamos a dar un clic y en la parte inferior vamos a encontrar dos números. El primero, que en este caso es de 6.2704, es la latitud del lugar, y el otro, en este caso que es menos 75.56, ese corresponde a la longitud del lugar. Entonces, así de sencillo se encuentran las coordenadas de un lugar a través de esta herramienta. Observemos algo: la latitud para este caso es positiva y tiene sentido porque Medellín está ubicada en el hemisferio norte del planeta Tierra. Pero por otro lado, la longitud es negativa. También tiene sentido porque está a la parte occidental del meridiano de Greenwich. Ahora miremos este mismo ejemplo con un lugar que esté en el hemisferio sur del planeta Tierra. Entonces ubiquemos un lugar como Buenos Aires, Argentina. Si nos ubicamos en este punto, vamos a ubicarnos en cualquier lugar, solamente pues a manera de ejemplo, y damos un clic, un solo clic. Observamos que aquí abajo efectivamente aparecen las coordenadas del lugar. Entonces tenemos como latitud menos 34.53 y como longitud menos 58.54. Observemos que en este caso la latitud es negativa, y es negativa porque esta ubicación está en el hemisferio sur, y la longitud sigue siendo negativa porque está en la parte occidental del meridiano de Greenwich. Por último, veamos un ejemplo de un lugar que esté al lado oriental del meridiano de Greenwich. Observemos por ejemplo un lugar como Pekín en China. Ubiquemos cualquier lugar, solamente pues a manera de nuestro ejemplo, y observemos que en la parte de abajo efectivamente aparecen las coordenadas del lugar. Como latitud tenemos 39.94, una latitud positiva, que China está en el hemisferio norte, pero observemos que a diferencia de los dos primeros que vimos ahora, la longitud es positiva, que es de 116.28. Observemos que es positiva, entonces tiene sentido con lo que hablamos ahora, porque está ubicada al lado oriental del meridiano de Greenwich. Entonces esto es básicamente lo que les quería mostrar. Es muy fácil determinar las coordenadas y, como les decía ahora, vuelvo y repito, es fundamental para nosotros iniciar con nuestro diseño y dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico. Muchas gracias por ver este video, espero sea de mucha ayuda para ustedes. Regálenme un me gusta para apoyar el canal si les gustó, si les sirvió. Suscríbanse si no lo han hecho, y recuerden que estamos en Facebook como Electricidad y Matemáticas.
Recuerden al momento de suscribirse darle en la campanita para que así no se pierdan ninguno de los videos de este canal. Hasta la próxima.